La palabra de Dios, 1 Corintios 11, desde el 23 hasta el 34. La palabra de Dios, 1 Corintios, desde el 11, desde el 23 hasta el 34. Vamos a leer intercalado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense a cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebiere indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no os examinemos aún a nosotros mismos, no seréis juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os renuncies para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Por favor, en esta hora oremos antes de escuchar la palabra de Dios, para que nuestros corazones verdaderamente sean aptos para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 또 이와 같이 우리 하나님의 영생의 말씀 듣는 귀한 시간을 주셨사오니 감사드리며, 우리 하나님의 진리의 말씀을 정말 그 영혼에 받아들일 수 있는 모든 영감 있기를 간절히 소원하오니 도와주십시고, 우리 성도들 진실한 마음과 참 영혼의 참 순결한 마음으로 하나님 말씀 앞에 서고, 정말 온갖 교만한 마음을 버리고 겸손으로 하나님 앞에 서게 하여 주시옵소서. 말씀을 들을 수 있는 참 영감 있게 하셔서 세상의 소리, 사람의 소리로 듣지 아니하고 하나님의 말씀으로 들을 수 있는 참 진실한 신앙이 있도록 이 시간을 역사하시고 도와주시옵소서. 말씀을 전하시는 올라감독님을 하나님 힘주시고 도와주시사 하늘의 비밀을 선포하는데 조금도 어떠한 방해를 받지 않도록 도와주셔서 정말 육신적으로도 강건하게 해주시고 넘치는 지혜와 지식으로 하나님의 뜻을 선포하시는 데 성공할 수 있도록 주께서 도와주시고 인도하여 주시옵소서. Padre Dios, en este día santo que nos has ordenado, vamos a tener la Santa Cena como nos has ordenado. Te queremos dar gracias porque nos has llamado, porque hemos obedecido delante tuyo. Ama a cada uno de ellos y dale la inspiración. Y también unge los labios de tu siervo. Y ayuda, Señor, que puedas llevar tu voz. Y hemos orado todo en el nombre de Jesús. Amén. El pacto hecho por la sangre. Vamos a leer todos la síntesis. Dios es amor. Él amó al mundo, por eso envió al Verbo. El Verbo se manifestó a través de la sangre de Emmanuel. En la sangre hay vida, y esta redime el pecado del hombre. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de Dios comprada con su sangre, y el Espíritu Santo estableció la Iglesia del Nuevo Testamento. Esta sangre es el nuevo pacto. Al recibir y beber la sangre del Señor, estamos en el nuevo pacto, pero si no bebemos esta sangre, no podemos entrar en el nuevo pacto. En el Espíritu Santo vino a aquellos que bebieron de la sangre del nuevo pacto y les da entendimiento de la verdad. Nuestra fe es conocer y creer. Quien cree en la verdad, de su interior correrá ríos de agua viva. Solo los que creen en esto son llenos del Espíritu Santo. La Iglesia cristiana no es una religión, tampoco es misticismo, sino la experiencia basada en la palabra.
Si bebemos la sangre de Jesús, debemos anunciarla. La sangre de Jesús no se puede estancar, debe ser anunciada. Los que llevan la sangre tienen el corazón que se convierte en copa de la sangre. Por el Espíritu Santo convirtamos la copa hasta los confines de la tierra, y el Espíritu Santo y la sangre obran juntos. Si no anunciamos, vendrá la ira sobre nosotros y debemos de nuestro propio pecado. Seamos santos de Jesús. Amén. Dios es amor. Él como nos amó a nosotros, nosotros dentro de ese amor podemos llamar a Dios Padre. Somos hijos, nos hemos convertido hijos de Dios. Si hubiera existido el amor de Dios, nosotros no hubiéramos podido ser hijos de Dios y tampoco ni siquiera hubiéramos podido llamar a Dios Padre. Pero sin embargo, nosotros podemos llamar a Dios Padre porque somos hijos de Dios, somos personas que hemos recibido el amor de Dios. Por favor, no piensen esto como si fuera una doctrina. Nuestra fe no es una doctrina, sino es una experiencia, es algo que ustedes ya han escuchado muchas veces, que es el movimiento de Berea. ¿Qué es? No es el hecho de tomar la doctrina, la palabra de Dios, la verdad, como si fuera una doctrina. Y no es una religión. O sea, entonces que el movimiento debería es volver a la palabra de Dios, es volver a la palabra. Por eso, cuando nosotros les decimos de que Dios nos ha amado a nosotros, por favor no entiendan esto como si fuera una doctrina, sino tienen que experimentarlo. Nosotros hemos nacido de nuestros padres. Pues verdaderamente nacimos de la madre y luego fuimos criados por el padre. Pero nosotros que hemos nacido de la madre, aunque nosotros podamos amar a nuestra madre y verdaderamente porque es buena y pues porque me ha criado, pues ahora la podemos amar de esa forma. Pero hay veces que verdaderamente no somos más mal agradecidos delante del amor de Dios y dejamos a un lado a nuestra madre y hasta la dejamos a un lado. Y también hay muchas personas que son mal agradecidos ante sus madres, ante sus padres. Y todos somos de esta forma. Pero esas son palabras que una persona que ha tenido 3 hijos, que dice que, verdaderamente luego de que me he visto a mi esposa tener 3 hijos, ahí puedo entender el corazón de la madre. Pero la verdad es que la madre, como también dice en la palabra de Dios, dice que la mujer va a tener el sufrimiento de nacer, de tener a los hijos. Verdaderamente, para que tenga un hijo tendrá 10 meses en el cual tendrá diferentes dolores y sufrimientos, y luego cuando ese niño pues nace de la misma forma tendrá pues tendrá las dificultades, pero luego hasta que ella muere verdaderamente tendrá que criar a su hijo por toda su vida. Pues se preocupará de cómo criar a su hijo de una forma buena, y hasta en el momento en que envejece y muere, pues verdaderamente se preocupará y tendrá que llevar por su hijo. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la mujer va a tener los diferentes sufrimientos al nacer, al tener su hijo. Hay unas personas que dicen
que pues verdaderamente que ni siquiera conocen que antes estás embarazada luego de 3 meses. Pues hay personas que no conocen, pues no tiene muchas diferencias en su cuerpo, solamente piensa que está un poco, pues su cuerpo siente que está un poco, pues pesado. Pero la verdad eso no significa de que esa persona no va a tener los sufrimientos del parto. Y verdaderamente es porque el Señor lo ha creado, Dios lo ha creado de esta forma. Cuando una persona, por favor, escúcheme, cuando una persona a nuestro lado, cuando sí grita, verdaderamente nos duele el oído y decimos como, ¿por qué? Pues grita tan fuerte. Y también si una persona va a un lado a otro, uno puede marearse pues al ver esto. Pero por favor, pues si vemos más grandemente, si vemos a la tierra pues verdaderamente rota alrededor del sol. Y también, y la tierra pues rota 24 horas cada vez. Y luego pues comienza de esa misma forma a rota alrededor del sol. Pues digamos, si nosotros cogemos un objeto y verdaderamente pues llegamos a pues rotar en él, pues podemos escuchar el sonido que al mover ese objeto y podemos ver que es muy ruidoso. Pero la verdad, si pensamos de que la Tierra al verdad rotar dentro de su eje y luego de rotar de su eje comienza a rotar dentro del Sol, y ustedes saben cuán veloz la Tierra verdaderamente rota, pero entonces la vibración que va a tener eso y el sonido que tiene al moverse, ¿qué tan grande sería esto? Pues la verdad nosotros no escuchamos ese sonido, esa rotación dentro en nosotros en este momento. Pues podemos ver de que el sol verdaderamente rota en cada uno de nosotros y de que la tierra verdaderamente está rotando cada día, pero no hay ninguno de nosotros que escuchamos ese sonido. Pero en el caso de que Dios hubiera hecho de que nosotros hubiéramos podido escuchar ese sonido, no hubiera nadie que hubiera podido sobrevivir. ¿Por qué? Porque el sonido es tan fuerte de que también hasta los tímpanos pues explotarían y también pues verdaderamente nuestra mente pues explotaría por qué tan ruidoso sería eso. Pero la tierra, pero es que no hay ninguno de nosotros de que puede escuchar ese sonido. ¿Por qué? Porque Dios hizo para que nosotros no pudiéramos escuchar ese sonido. Es algo muy interesante, ¿verdad? De esta misma forma, cuando el ser concebido, verdaderamente el dolor es increíble. Porque tiene el sufrimiento, pero verdaderamente Dios hace que la madre para que no sienta verdaderamente ese dolor al ser fertilizado, sino que solamente hace que la madre tenga la esperanza de que está embarazada. Algo que nosotros tenemos que saber que es algo cierto, que dice que tiene el sufrimiento al ser fertilizado. Por nosotros, todos nosotros, verdaderamente nacemos con la sangre de la madre. No hay ningún niño que no haya nacido sin la sangre de la madre. Verdaderamente, un hombre, una persona al nacer de la madre, verdaderamente rompe hasta los huesos de la madre y también hasta verdaderamente sale de la madre con la sangre. Pero aunque el bebé no tiene ningún daño, la madre verdaderamente está derramando su sangre. Por la verdad, no hay ninguna persona en este mundo que no haya nacido sin que la madre haya derramado su sangre. Todo esto, todo bebé ha salido con la sangre de la madre.
Y por eso la madre ama, por eso más al niño que a su propio cuerpo. No es el hecho de que la madre ame a su bebé como si fuera un muñeco que es lindo, sino que es porque es su propia sangre, porque con su propia sangre es el bebé que salió de su propia sangre, porque es el hijo que nació de su sangre. Por eso es la razón de lo que ama. Por eso ese bebé al crecer y a convertirse como un adulto, de todas maneras la madre lo ama como si fuera ese bebé. Y no importa si la madre ya envejece y también su hijo envejece. Pero de la misma forma la madre ama a su hijo como si fuera ese bebé recién nacido. ¿Por qué? Porque es su hijo que ha nacido de su sangre. Y es algo que nadie puede negar. Y es algo que ella misma no puede negar. Por eso, la relación entre la madre y el hijo, de los hijos, es una relación de sangre. Es una relación relacionada con la sangre. Por eso así es de precioso. El hombre, que es el amor, es la sangre. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que la sangre es la vida. Y también que Él también es lo que nos dice en Levíticos 17. Por eso cuando la madre, al tener a su hijo, cuando usa la sangre para poder nacer, o sea, esto que es lo mismo, que este es el amor, esa es la vida. Por eso Dios ama esa vida. Por eso Dios también ama esa vida. Pues en el día de hoy, ustedes y yo, el hecho de que somos personas de Cristo, somos personas de Jesús, no es algo que pasó, algo de la naturaleza, ni tampoco es como el destino, una coincidencia. El hecho de que nosotros hemos sido hijos de Dios, que es el que la persona que ha recibido el amor de Dios, es la persona que ha recibido el amor de Dios, es el Hijo de Dios. De la misma forma como la persona que recibe el amor de Dios, de su madre, es el Hijo de la madre. Esto no es una doctrina, sino es una experiencia. Pero entonces, ¿cómo Dios nos ha nacido a nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo los he comprado a ustedes por medio de la sangre. La madre, al tener a su hijo, no es que haya verdaderamente recogido de cualquier lado, sino que verdaderamente por su sangre pagó para tener a su hijo. O sea, pagó esa vida de su hijo con su sangre. De la misma forma, Dios nos ha comprado a nosotros por medio de la sangre. Todos ustedes, queridos hermanos, son hijos de Dios, son pertenencia de Dios. Son pertenencia, son comprados por medio de la sangre de Dios. El hecho de que uno es cristiano no es el hecho de que es el hecho de que Dios nos ha comprado a nosotros con su sangre. Y por eso luego yo he obtenido la identidad de que soy persona, el Hijo de Cristo. Por favor, tienen que experimentar esto. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos sufrieron mucho en Egipto. Y ellos verdaderamente recibieron hasta el trato de ser pues como unas bestias. Ellos si tuvieran unos hijos, ellos verdaderamente, sus hijos fueron matados en ese instante. Pero en ese momento, pero entonces Dios, ¿cómo los llamó a cada uno de ellos? ¿Cómo los guió a ellos? Les dijo que acogieran una oveja y que tomaran esa sangre de la oveja y las pusieran en los dos dinteles y en la parte de abajo. Si nosotros en ese tiempo, como en esa tierra, como en ese tiempo cuando había, como verdaderamente hacía mucho calor, la puerta de las casas eran muy pequeñas, y verdaderamente esas puertas, como eran tan pequeñas, solamente una persona podía pasar de en ello para poder verdaderamente
pues quitar el aire de afuera, el calor de afuera. Por eso, como Dios, entonces, ¿qué dijo? Como que pusieran la sangre en los dinteles. Entonces, para poder pasar sobre esa puerta, entonces obviamente tendrá que verdaderamente, pues, verdaderamente tendrá que pasar por esa puerta. Pero entonces, ¿qué significa eso? Verdaderamente, esa maldición que ha recibido por medio de los ídolos, para que usted verdaderamente pase libre de esa maldición. Entonces tendrá que pasar por esa puerta, por esos dinteles que están llenos de sangre de las ovejas, para que pueda ser libre de eso. Por eso, cuando habla sobre la Pascua, luego de eso no significa que es pues el mes en el que pasa al julio, sino que significa que pasa, o sea, que pasa los dinteles. ¿Pero qué dinteles? Los dinteles que fueron untados por medio de la sangre de las ovejas. Pero la verdad, esto no significa que solamente los israelitas pasen, sino también los gentiles. Pero cuando pasan de esa puerta, ¿qué significa? Que el faraón no los podrá tocar a ellos, de que verdaderamente los ídolos no los podrán seguir a ellos. Y ellos verdaderamente al pasar sobre esos dinteles, verdaderamente han dejado los ídolos de Egipto y verdaderamente han dejado a un lado al faraón y verdaderamente han dejado a un lado toda la maldición que han recibido sobre sobre Egipto, y nadie los podrá tocar a ellos. Por eso luego ellos también, al pasar por medio de ese río también de Jordán, también nadie los podrá, ellos no los tocaron a ellos. Y luego en ese momento ellos fueron libres y entraron en el desierto. Ellos en el desierto no tuvieron ninguna ídolo, y no tuvieron ninguna maldición, y también no tuvieron nada que los fuera a molestar, sino que ellos estuvieron dentro, se convirtieron en el pueblo que servían a Dios. Pero entonces esos momentos, luego de que subieron en el desierto, algunas personas, como la vida en el desierto era tan difícil, que algunas personas que verdaderamente comenzaron a recordar la vida que tuvieron en Egipto, pero todas esas personas fueron muertas, fueron matadas por medio de Moisés. Pero porque ellos que han verdaderamente revestido de la fuerza de esa sangre de la oveja para poder pasar y escapar del Egipto y luego pasar y entrar en el desierto. Pero luego esa persona que haya sido libre de todo esto, pero comienza a volver a recordar todas las cosas del mundo y de las cosas que pasaron en Egipto. Y verdad, esa persona que verdaderamente... Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo en ese momento? Corta inmediatamente a esas personas de mi pueblo. Por favor, queridos hermanos, nosotros en este momento, aunque no estamos ahora en la época de Moisés, no somos cortados en este momento. Esas personas que verdaderamente están en el mundo, recordándolo al mundo, pero nosotros verdaderamente tendremos el juicio. Vamos a tener el castigo. Nuestro espíritu es el que va a tener ese castigo. Y luego ellos al salir del pueblo de Israel, al salir al desierto, ellos verdaderamente tuvieron un propósito. Pero entonces cuando Moisés le dijo al faraón, ¿qué fue lo que dijo? Envía a mi pueblo, suéltalos. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente cumplirán las fiestas de Dios. Pero entonces Dios, al decirle a Israel que saliera de Egipto, que salieran por medio de esa puerta que tenía untada la sangre de las ovejas, ustedes vendrán al desierto y verdaderamente cumplirán mis fiestas. ¿Cuál fiestas? La Pascua.
Solamente hay una forma en la cual ellos pueden salir al desierto para verdaderamente ser libres de los ídolos, para ser libres del faraón, para ser libre de toda esa presión y de diferentes maldiciones que estaban de ahí. Y solamente es salir, es pasar sobre esa puerta que tiene untada la sangre de la oveja. Esa es la Pascua. Por eso ellos tenían que cumplir estas fiestas. Por eso cada año ellos verdaderamente celebraban ese día en el cual verdaderamente salieron y salieron de Egipto por medio de esa puerta. En el momento que Jesús murió, en esa época que Jesús murió, que fue en esos días, era la Pascua. Y por eso Israel, aún en estos momentos, aunque haya pasado más de 2000 años o más, si vemos desde Moisés, más de 3000 años, verdaderamente están cumpliendo todavía esas fiestas. Y verdaderamente te están recordando exactamente qué fue lo que pasó en ese día en el Éxodo y qué pasó en ese momento en que escaparon de Egipto por medio de esa puerta. Y pues obviamente, pues como sus hijos no conocían lo que pasó en ese momento, sino que los padres eran los únicos que conocían esto. Pero entonces de todas maneras le enseñaban a sus hijos y luego los hijos celebraban esa fiesta. Y luego la siguiente generación y la nueva generación. Y luego de la misma forma, hasta en este momento, han seguido cumpliendo y han celebrado esas fiestas de la Pascua, en el cual en ese mismo momento, en el cual ellos, sus ancestros, en el cual sus padres salieron de esa puerta. Pero la verdad, ¿qué fue lo que Dios dijo? Es que verdaderamente las personas que no cumplen con estas fiestas, verdaderamente serán cortadas de su pueblo. Por eso ellos verdaderamente, así es la razón por la cual cumplen con la Pascua. Por eso ellos, esa sangre que verdaderamente han puesto en los dinteles de las puertas. Y las personas que han salido a través de esa puerta son verdaderamente libres. Y son verdaderamente el pueblo de Israel. Pero ellos, aunque ellos han recibido la salvación por medio de la carne. Pero en el día de hoy, ustedes y yo, por eso también le dice que Jesús es la oveja de la Pascua. Pero verdaderamente no ponemos la sangre de las bestias por medio de los dinteles y no somos personas que hemos pasado sobre de esa puerta, sino que nosotros por medio de la sangre de Jesús, que por medio de la sangre de Dios, nosotros somos personas que hemos revestidos de la sangre de Dios. Cuando ustedes escuchen la palabra que la sangre de Dios, podrán ustedes burlarse sobre esto. ¿Cómo puede un Dios tener sangre? Pero verdaderamente Dios es el único que verdaderamente ha derramado la sangre. Es el único Dios. Nosotros creemos en el Dios que ha derramado la sangre. Aunque las personas en este mundo, ¿cómo puede un Dios? Pues Dios que es un Dios, pues derramar la sangre, eso es algo que es imposible. Eso es solamente una doctrina. Pues la verdad es que nosotros no somos una doctrina, sino que esa es la verdad. Nosotros hemos creído en la sangre de Cristo, la sangre de Dios. Nos hemos revestido de esta sangre de Dios y hemos venido delante de Dios. Y por eso nosotros, por medio del bautismo, nos hemos sumergido en el agua. Y luego cuando nos subimos del agua, nos hemos unido a Cristo. Esto es, aunque nosotros al nacer no sentimos el dolor, pero de todas maneras nuestra madre es quien verdaderamente recibió el dolor. Aunque de la misma forma nosotros no sentimos la rotación de la tierra, pero de todas maneras tiene ese gran sonido. De la misma forma ustedes y yo.
Nosotros por medio del bautismo, en ese momento que nosotros recibimos el bautismo, nos unimos en ese mismo instante a Cristo. 울부짖지 않았습니까? En el momento en que Jesús murió en la cruz, 나이 안에 나를 버리신다니까. Él dijo, Eli, Eli, sabactaní, en ese momento, verdaderamente gritó en ese momento, Él sufrió en ese momento, aunque nosotros en este momento no escuchamos ese sonido, ese sufrimiento que Él tuvo, y no solo no lo sentimos, pero de todas maneras, 우리가 그 소리를 날마다 aunque no somos, aunque cómo vamos nosotros a vivir sin todos los días escuchamos ese sonido. Por la verdad, nosotros al recibir el bautismo no hemos recibido ese dolor, sino que solamente hemos seguido ese proceso. Pero verdaderamente en ese momento, ahí está la sangre de Cristo. 그래서 우리 침례받을 때 Nosotros por medio al recibir el bautismo, en ese momento, 네, 바로 출애굽을 등은 똑같이 피문설주와 피문지방을 건너서 es como si nosotros hubiéramos pasado esa puerta con la sangre de los dinteles. Pero entonces luego de salir y pasar de esa puerta, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el hecho de que nosotros recibimos el bautismo? ¿Para ser religiosos? 영생이더라고요. Para nosotros poder entrar en el reino, en la vida eterna. Para que nosotros podamos tener encuentro con nuestro Padre. 우리가 이대로만 나갈 수 있느냐? Pero entonces si nosotros en esta forma así podemos venir delante de Dios, no, sino que nosotros luego de salir, Dios, tenemos que esperar. El Señor tiene que venir a recogernos a nosotros. Pues si nosotros no podemos esperar esto, 만났는데 왜 안 만나? pero entonces si nosotros si no podemos esperar y decimos, ay, ¿por qué será que Él no viene? Y si si volvemos y luego caemos en esta tierra y volvemos otra vez al mundo, entonces verdaderamente seremos cortados. 우리는 6월절에 Por favor, queridos hermanos, nosotros, 피가 있는 문을 거쳐서 남은 사람들은 광야에서 절기시키랴. las personas que salen y pasan sobre la puerta con la sangre y van a entrar al desierto, tienen propósito de descuidar a las fiestas. Y luego de varios años, luego de 40 años, llegaron hasta Israel. Por favor, queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros tenemos que entrar, vamos a entrar nosotros a la nueva Jerusalén. Pues no, esto no es por nuestra propia, fuerza, sino que nosotros tenemos que esperar hasta que el Señor vuelva de nuevo. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. 저는 저 일본의 히로시마라고 하는 Yo en el pasado, cuando fui a Japón, cuando fui a Hiroshima, en el cual la bomba nuclear fue explotada en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, fui a un tour y me explicaron de que en ese momento en que la bomba verdaderamente, aunque en el instante que la bomba fue explotada en ese tiempo, las personas que en un solo instante desaparecieron en un solo instante, y verdaderamente solo lo único que sobró fue como la sombra, y ni siquiera sobró la sombra de ellos, sino que en un instante, en un abrir de ojos, esas personas desaparecieron en ese momento. 돌아가는 모습이 나타난다는 거예요. Y era algo muy interesante, y que muchos que eso sorprendieron. De la misma forma, nosotros, 기다리고 있어요. aunque nuestra carne sigue en este momento caminando, nuestro espíritu en este momento está esperando. Nuestro espíritu ya ha recibido el bautismo. Nosotros ya hemos pasado la oveja, de la Pascua. Nosotros somos personas que estamos esperando al Señor. 기다리셔야 되고 La verdadera persona que escucha esperando al Señor tiene que tener ese llamado, tiene que tener esa paciencia dentro de sí. Por eso nosotros esperando al Señor. 그 체험을 알고 No es el hecho de que yo solamente sea la única persona que verdaderamente conozca esa experiencia. 기억도 못
Y no es el hecho de que mis descendencias no escuchen esto y no recuerden esto, 절기를 지키는 것은 sino que en ese momento en que los israelitas, al salir de esas dinteles, de esa puerta, esas fiestas que son cumplidas, verdaderamente han dado que sus descendientes puedan cumplir con esa misma fiesta, para que ellos pudieran recordar ese momento. De la misma forma, nosotros tenemos que llevar esta palabra, tenemos que anunciar esta palabra, para que esta persona verdaderamente pueda seguir esta palabra y puedan seguir y cumplir esta fiesta. De la misma forma, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cada semana tomamos la Santa Cena para que nosotros verdaderamente podamos llevar y anunciar esta palabra. Por eso el Señor que nos dice en Hechos, que nos dice en 20, dice, el hecho que nosotros nos reunimos es para poder compartir la Santa Cena, para que nosotros podamos anunciar esta palabra. 피해된 믿음을 Aunque nosotros tengamos la fe dentro de nosotros y verdaderamente tengamos la certeza dentro de la sangre de Jesús, tenemos que esforzarnos para que esas personas verdaderamente de la igual forma puedan esperar al Señor. Pues si verdaderamente si nosotros 사람은요 no lo hacemos, 1년에 그저 52주간 주일 나오는데 hay unas personas que verdaderamente pues salen a la iglesia, vienen a la iglesia pues todos los días del Señor, pues en un año serían 52 veces, pero hay unas personas que dicen, ay, ¿por qué? Pues no puedo ir al día del Señor, pues porque tengo algo más importante que hacer, 나의 보통 생활 Pero la verdad es que hay muchas personas que piensan que el día del Señor 꼭 지켜도 되고 안 지켜도 es algo que pues tienen, no es algo que tienen, deben que cumplir, sino que verdaderamente es algo muy ligero que verdaderamente pueden cumplir o no. 일이 망가지고 다른 일이 부동한 할지라도 Pero la verdad es que nosotros, aunque las otras cosas en este mundo, aunque verdaderamente pues no sean cumplidas y sean destruidas, pero tenemos que hacer que el día del Señor sea cumplido. 마가복음 Por si nosotros vemos en Marcos 2, 안식일도 que dice, que dice el Señor, de que el día 너희가 안식일에 de reposo es el 10, yo también soy el dueño del día de reposo. 주인이다. Y yo soy el dueño de que verdaderamente ustedes vienen a mí. Es el día del Señor. De la misma forma, el Señor es el dueño de este día. 그래서 성경이 Por eso que nos dice las Escrituras, en ese día, 일을 하고 오락을 찾아가면은 사담해도 안 된다는 게 en ese día en el cual verdaderamente si no vienen delante del Señor 밖에 난다는 게 y verdaderamente serán echados fuera delante de los ojos de Dios. De la misma como Jesús le dijo a Pedro, le dijo como, aléjate de mí, aléjate de mí, Satanás. De la misma forma, las personas que no siguen los pensamientos del Señor, les dirá a Satanás, fuera, aléjate de mí, fuera de mis ojos. 하나님의 일을 경히 여기는 사람은 Y verdaderamente la persona que menosprecia la obra de Dios, verdaderamente tiene que alejarse. Pues si nosotros si vemos Dios en Isaías 58:3 que nos dice, así fue cada uno de ellos en esos días, que verdaderamente si buscan las otras cosas en el día del Señor, y si verdaderamente cometen pecados que no son 하나님께서 이미 눈밖에 delante del Señor, entonces serán echados fuera de los ojos de Dios, delante de Dios. 여러분 Por favor, queridos hermanos, en el día de cuántas personas hoy en el día de hoy están fuera de los ojos de Dios. Por favor, que es la palabra de Dios, es que el que es fiel y obedece a las cosas más pequeñas, se les dará cosas muchas más grandes. O sea, la persona que verdaderamente es fiel y obedece a lo más pequeño, verdaderamente podrá cumplir las cosas que son mucho más grandes. 하나님의 정말 십자가에 달려 죽으시고서야 Verdaderamente el Señor, 주일 성수 el día del Señor es algo que fue hecho por medio del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Pero verdaderamente, si ustedes no le están dando el suficiente valor a la muerte de Jesús, la están tomando muy ligeramente. Si usted verdaderamente, lo más pequeño que ustedes piensan que es lo más ligero, 그것을 충성한다면
Si ustedes verdaderamente se obedecen a esto, entonces ustedes van a poder obedecer a lo más grande. 큰일도 중설 수 없다는 게. Por eso el que no es fiel y obedece a lo más pequeño no podrá obedecer a lo más grande. 네 행한 일을 하나님 앞에 있는 생명록에 O sea, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Que verdaderamente Él escribirá todas las obras que ustedes hicieron. Serán escritos en el libro de la vida. 그 다음에 어떻게 해? Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Que dice en Apocalipsis 22. Y luego en los posteros días, aunque no importa qué es lo que ellos digan, Señor, Señor, ellos verdaderamente serán juzgados según lo que ellos han cometido. 신앙생활이 La vida de fe 생활이 아닌 no es una vida religiosa. 성령에 관한 것입니다. Es algo relacionado con la vida. 여기도 말해 우리가 성찬하는 것은 También en eso cuando nosotros tenemos la Santa Cena, 내가 믿는 믿음을 보존해야 됩니다. tenemos que sellar, tenemos que testificar nuestra fe. Por eso la tenemos que confesar y llevar esta palabra a otras personas. Pero entonces si nosotros no compartimos esta palabra, anunciamos esta palabra, es tomar nuestro propio pecado. O sea, es el pecado original. 죄를 먹고 마시는 것이다. Es lo mismo que beber nuestro propio pecado. Eso es lo que no son mis palabras, sino palabra del Señor. 범한 죄인이 된 것이다. Y verdaderamente será una persona que verdaderamente ha oído el pecado de Satanás. Es algo satánico. 잠자는 돈 많고 갑자기 젊어서 죽는 Pero entonces nosotros podemos encontrar muchas personas que han muerto de repente, muchas personas que han muerto pues con sufrimiento. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Son las personas, son el castigo que han recibido por no llevar la palabra del Señor. O sea, están recibiendo el castigo del Señor poco a poco. Pero entonces luego cuando viene en el día 적이와 알곡이 구분하는 que el Señor, Él verdaderamente diferenciará al grano y a las espigas. Por favor, queridos hermanos, 피의 사람이에요. somos personas de la sangre de Jesús, vamos a decir con puño cerrado todos juntos. 예수의 피의 사람이다. Yo soy una persona de la sangre de Jesús, yo soy una persona de la sangre de Jesús, yo soy una persona de la sangre de Jesús, yo soy una persona de la sangre de Jesús. 다 뒤에 앉은 누구도 딱 Por favor, las personas que están en la parte de atrás, por favor digan más fuerte, vamos a decir más juntos. Yo soy una persona de la sangre de Jesús, yo soy una persona del Señor, yo soy una persona de la sangre de Jesús, yo soy una persona de la sangre de Jesús. 다 자리에서 Por favor, todos de pie, 여러분 queridos hermanos. 성수 El cumplir con el día del Señor es algo que ustedes tienen que hacer. Por favor, y la próxima semana vamos a tener nuestra asamblea general. Por favor, tengan su interés sobre esto. 열면 ¿Qué dice lo que dice el Señor? Lo que ustedes abran en esta tierra será abierto en los cielos. Y lo que si ustedes cierran en esta tierra será cerrado en los cielos. Por favor, si no tienen su interés en el reino de los cielos, entonces también será cerrado. 교회는 주님의 몸 Por favor, la iglesia es el cuerpo del Señor. 자기가 사명 가지고 Por favor, todos ustedes tengan el llamado y verdaderamente 뭐 지금 ustedes reúnanse delante del Señor y la próxima semana, por favor, tengan la asamblea general y por favor participen en esto. 정말 책임져야 됩니다. Tienen que tener responsabilidad de la iglesia del Señor. 살아있는 하나님 앞에 Por favor, nosotros les bendigo en el nombre de Jesús que ustedes entreguen el sacrificio vivo delante del Señor. Por favor, nosotros tenemos la sangre de Jesús, tiene que ser obrada por medio del Espíritu Santo. La sangre de Jesús y el Espíritu Santo tienen que obrar entre nosotros. Vamos a orar todos juntos.